kiosco. Pues para decirlo claramente, el Poder Judicial está pateando el bote en asuntos espinosos que tienen que ver con el pago de impuestos. El presidente López Obrador exhibe una lista de empresas que presuntamente han defraudado al fisco por más o menos 130,000 millones de pesos. Hay de todo, hasta un equipo de fútbol por ahí, una cementera, una chatarrera. Total que estos casos, en su momento el SAT los revisó, después llegaron a la Procuraduría Fiscal, transitaron por todo este proceso que implica ya después judicializar. ¿Qué quiere decir esto? Llega a manos de un juez y el juez tiene que determinar si hay o no el delito de fraude y castigar a los presuntos responsables. Pero el Poder Judicial en estos casos ha brillado por su ausencia. Eso es en el mejor de los términos de los que podríamos decir. En otros, pues quizás está haciendo deliberadamente de la vista gorda. Hay asuntos de corrupción, están ayudando a los evasores fiscales. ¿Qué está sucediendo? Porque resulta que en algunas situaciones, pues en determinados casos, pues están haciendo de la vista gorda y no han siquiera llevado a cabo las audiencias para determinar si hay o no un delito. Pero es muy importante que escuchemos de viva voz cómo el presidente explicó esto. Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. Nada más que le quitamos el nombre. Transportación Aérea es una empresa aérea. Debe 33,495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de octubre, ¿no? Del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22,701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días. Este otro es una chatarrera, debe 19,860 millones de pesos. Llevan pues 2 años, casi. No han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así por casualidad? Una cementera, 15,408 millones. Una minera, 11,000. Un despacho contable legal y de manejo de nóminas, 7,645 millones. Y así, en total, casi 130,000 millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Y bueno, pues decían los neoliberales que el problema estaba abajo, que era la mayoría de la población la que no estaba pagando impuestos, cuando ya vimos que hay grandes evasores en la cúspide y se permitía esto en función de la corrupción. A propósito de todo esto que está pasando y lo que ha exhibido el presidente de manera frontal y la necesidad de una reforma al Poder Judicial, señala el presidente López Obrador que jueces, magistrados y ministros se acostumbraron a navegar entre las sombras, a no explicar sus decisiones, a hacer una especie de poder clandestino. Incluso podríamos decir que quizá era el poder, valga la redundancia, con más poder, porque ha dinamitado leyes,
ha cambiado el sentido de decisiones del legislativo y el ejecutivo. No ha protegido a las mayorías, sino a una oligarquía. Y en ese sentido, la invitación que hace López Obrador es que este poder salga del anonimato, que los jueces, los involucrados, expliquen sus decisiones y en todo caso se pongan a disposición de la ciudadanía. El Poder Judicial actuaba en el anonimato. Era un poder clandestino. ¿O sabía la gente del Poder Judicial? Hablando con franqueza, no se sabía nada sobre los jueces, sobre los magistrados, sobre los ministros. Además, como no castigaban a nadie, díganme un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro. No. Por eso hace falta la reforma. No para que estén en la cárcel, sino para que se imparta justicia. Pues sí, en todo caso, los corruptos que se vayan, como dirían los jóvenes, que se abran, que estén en otro lado, no tomando decisiones que tienen que ver con la impartición de justicia. A propósito de la oscuridad con la cual ha navegado el Poder Judicial de la Federación, pues resaltar que no quita el dedo del renglón el presidente López Obrador. Le pide otra vez a la ministra presidenta que explique por qué se reunió en lo oscurito con Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, en una cena privada en casa de otro ministro, a donde convocaron a otros magistrados electorales y al presidente del PAN, que no llegó. ¿Quién sabe por qué no llegó? Porque ya sabemos que Marco Cortés es bueno para las negociaciones. Hay que recordar el caso de Coahuila. En su momento presentó su lista en su cuenta de X de todo lo que había negociado, que le dieran, ahora sí que de huesos, allá en Coahuila, ¿no? A cambio de que hubiera esta alianza electoral con el PRI. Así que, bueno, pues por lo pronto Norma Piña no ha explicado qué se resolvió, qué se acordó en esa reunión en lo oscurito con Alito. Y lo mismo en el caso político. O sea, cómo el Poder Judicial tomado por Claudio X González y su grupo, este exministro Cosío, y ahora el asesor principal de la presidenta Carrancá, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que claro que la señora es la que toma las decisiones, pero no ha dicho nada sobre la reunión que tuvo precisamente en casa de Carrancá, en Las Lomas, con el presidente del PRI, y estaba invitado también el del PAN. ¿Qué acordaron en campaña? Ahí andan sancionándome a mí, que no se confundan, ¿sí? Yo siempre he luchado por la democracia y tengo principios y tengo ideales, y hemos enfrentado al Poder Judicial y a la Suprema Corte y al INE y al Tribunal, y sabemos muy bien cómo los cooptan, nada más que ya el pueblo de México despertó. En medio de este debate sobre el Poder Judicial hay quienes dicen, lo que pasa es que si tú pones a elección popular a los jueces,
el crimen organizado los va a financiar, les va a ayudar en sus campañas, se va a entrometer. En los hechos, el crimen organizado ya se mete en las decisiones de los jueces. ¿Cómo? Los compra, los corrompe y por eso dan sabadazos. Toman una decisión un viernes para que el sábado dejen en libertad a delincuentes muy importantes y que generan mucha violencia. Está el caso reciente del hijo del Marro, que una juez dijo pues que siga su proceso en libertad, no es ninguna amenaza. Y resulta que pues ya lo están relacionando con muertes de policías allá en Guanajuato. Entonces, también destacar que el presidente López Obrador señala que si hay jueces que sienten que pueden ser intimidados por el crimen organizado, que se dediquen a otra cosa. Y en todo caso se pueden establecer medidas de protección, pero no puede ser un pretexto para estar en un cargo en donde hay una corrupción continua. Es decir, ay, es que si no lo saco, si no lo libero, van a ir en mi contra. Eso ha sido un pretexto de algunos para convalidar la corrupción en el Poder Judicial. Últimamente he estado escuchando, ¿no?, que si los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo de las bandas del narcotráfico, hay que comprender de que corren peligro. Pues sí, puede ser que eso sea un motivo, pero no puede ser el motivo principal. Porque si ese juez tiene que hacer algo por amenaza, él podría muy bien decir, para no convertirse en cómplice, ya no quiero estar aquí en este juzgado, pido mi cambio, porque no quiero ser cómplice. Y tampoco quiero correr riesgo. Y si tiene también muchas convicciones, puede decir, no quiero trabajar en esto, voy a buscar otro trabajo. O tiene como opción, voy a pedir protección, pero no voy a resolver nada por amenaza o por temor, algo que beneficie a un presunto delincuente. No. El principal problema es la corrupción. Si él hace eso es porque está de por medio el dinero. Y como en este país la justicia puede esperar, resulta que los tribunales están de vacaciones, regresan hasta el 1 de agosto. A pesar del rezago en lo que hace a todos los casos, penales, civiles, mercantiles, bueno, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales de las entidades, en los tribunales de administración de justicia, andan de vacaciones, regresan, insisto, hasta el 1 de agosto. Pero ahí está el rezago. Ahí está la impunidad que han provocado. Por eso el presidente también lanza otra crítica ante quienes dicen hay que velar porque las carreras de jueces, magistrados y ministros pues se tomen en cuenta, sobre todo por la experiencia. Y claro, muchos de ellos tienen experiencia, algunos son incorruptibles, algunos sí hacen bien su chamba, pero hay que señalar que otros están de plano pues nada más ganando lo que oficialmente obtienen y lo que les llega por debajo del agua. ¿Y quiénes hacen el trabajo? ¿Quiénes hacen los proyectos de sentencias? ¿Realmente los jueces, magistrados y ministros? No, tienen un séquito de proyectistas, de quienes sí están ahora sí que arrastrando el lápiz, auxiliares que trabajan mucho. Y en ese sentido lo que ha comentado el presidente es que si llegan nuevos, pues se pueden acoplar ya a un sistema de trabajo. Quienes hacen el trabajo realmente son los auxiliares. Se llaman secretarios, se llaman los que presentan los proyectos. Por lo general,
los jefes, pues esos llegan tarde y se van a comer, a veces ya ni regresan, tienen ahí equipos pues, que son los que están haciendo todos los proyectos. Nada más ellos, muchos se dedican a las relaciones públicas, a recibir a los abogados famosos de trajes carísimos, joyas, engominados, y los que hacen el trabajo son sus ayudantes. Y luego los jueces, magistrados y ministros les dicen a sus proyectistas, hazme un proyecto a favor, ¿no? Y uno en contra. Vamos a ver hacia dónde nos movemos, de acuerdo a los intereses, o quién da más, ¿no? Bueno, a propósito de que están de vacaciones, ahora resulta que están amagando también con un paro de labores, de por sí ya se fueron de vacaciones. A ver qué es lo que destaca la Universal en primera plana a propósito de trabajadores y jueces. Dice la Universal, alistan resistencia a reforma judicial y también analizan realizar un paro de labores limitado e incrementar las movilizaciones en el país si los cambios constitucionales propuestos por AMLO pasan sin que se les modifique ni una coma. Bueno, quizá si se van a paro no lo vamos a notar, porque pues como no son muy eficaces. Ya vimos lo de la defraudación fiscal, está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? A propósito de la justicia. Y bueno, pues el presidente López Obrador sigue abordando las diferencias que tiene con sus adversarios, con el conservadurismo, que está enquistado también en el Poder Judicial, pero recuerda lo que pasó en la elección y dice que algunos se dejaron timar, fueron engañados por Claudio X González. Y esto no lo había comentado y me parece que es relevante. Dice que antes de la elección se reunió con grandes empresarios, con empresarios que tienen cadenas, ¿no? de sectores que dominan, ¿no? En diversos sectores. Ahora sí que son los machuchones. Y les dijo, no se vayan a dejar engañar por Claudio X González, ni le vayan a invertir a la guerra sucia. Luego parece que pues le entienden al revés al presidente López Obrador. Dice, quizá algunos ya le entendieron, u otros sí, de plano dijeron, vamos a invertirle a la guerra sucia porque queremos dinamitar a la 4T, no queremos que repita, queremos que llegue el conservadurismo, la posibilidad de que hagamos negocios al amparo del poder. Pero dice López Obrador que Claudio X González a varios los volvió a engañar. Y qué bueno también que muchos ya están despertando porque los engañaron. Imagínense a cuántos engañó Claudio X González. Yo una vez fui, antes de la elección, con unos empresarios, una comida, amigos, buenas personas, y les dije, no se vayan a dejar timar, no vayan a estar pensando de que van a regresar los viejos tiempos de la corrupción. Ya el pueblo no va a aceptar eso. Y muchos no hicieron caso. Llegaron y los engatusaron y seguramente aportaron dinero para la guerra sucia a todos los que les hicieron creer de que iban a regresar, ¿no? Por sus fueros, porque el país se estaba destruyendo, estaba en llamas.